La bruja. En los tiempos en que comenzaban a desvanecerse las señales de la Revolución Mexicana, en la provincia del estado de Jalisco, aproximadamente a 20 kilómetros de la capital, Guadalajara, vivían Pedro y Silvia, una pareja que no pasaba de los 30 años de edad. Debido a la devastación tanto social como económica que había dejado la pasada conflagración, estos campesinos, como la mayoría de sus vecinos, eran extremadamente pobres y vivían de lo poco que les daba las tierras apenas rescatadas de la guerra. Lo anterior, aunado al hecho de que en medio de la batalla habían perdido a los pocos parientes que les quedaban, provocaba el hecho de vivir más que en la miseria económica, en la tristeza de la soledad. Pedro era un rudo campesino que trabajaba todos los días en las faenas propias del campo. Por su parte, Silvia, quien a pesar del mismo origen humilde que el de su marido, tenía una inusual belleza que inspiraba la admiración de todos los vecinos y pocos amigos con los que contaban. Ella dedicaba su tiempo a las labores del hogar y, a diferencia de su esposo, aceptaba el hecho de no poseer dinero o cualquier otro tipo de riquezas materiales. Tenía la esperanza de que con el tiempo la situación del país en general iba a mejorar y que se iban a cumplir los ideales por los que todos los desposeídos habían luchado en el cambio del régimen político, lo cual por fuerza traería beneficios a la población, incluyéndolos a ellos. Desgraciadamente, Pedro no compartía el optimismo de su mujer, debido a sus delirios de grandeza. Como a todos, le molestaba la fortuna mala vida de los caciques y terratenientes del país, y aun cuando no participó de manera directa en la lucha, creía que tenía el derecho de que le tocaran parte de los bienes confiscados a los ricos por parte del nuevo gobierno, y aún más, le molestaba el hecho de que dicha repartición tardara tanto. Debido al anterior, el campesino se la pasaba renegando de todo: su pobreza, su ocupación, su casa y su situación en general, por lo que pensaba en ideas disparatadas para hacer dinero fácil, ideas que nunca llevaba a cabo, ya que a Pedro no le gustaba trabajar, sino que él simplemente quería ser rico sin esforzarse para lograrlo. Silvia al principio no le daba importancia a los comentarios de pareja, ya que los achacaba al hartazgo del duro trabajo del campo, por lo que al principio no le hacía caso a sus quejas, poniéndole buena cara todos los días cuando su marido llegaba a su pobre casa, cansado y de mal humor. Pero al seguir escuchando sus lamentos, comenzó a preocuparse. Le afligía que incluso cuando ella se le acercaba de manera afectuosa, el rudo campesino la rechazaba de manera tosca. La señora se pasó varios días pensando en esa situación y con tristeza se dio cuenta que debía hacer algo al respecto. Se había jurado a sí misma que jamás iba a volver a realizar lo que estaba a punto de hacer. Pero como era tanto el amor que le tenía a Pedro, se convenció que era la única solución a todos sus problemas. Esa noche, cuando ambos se acostaron en el sencillo catre que utilizaban para dormir, Pedro se sintió más cansado que de costumbre, por lo que de inmediato se durmió. Era tan profundo su descanso que comenzó a soñar, pero a diferencia de los sueños que normalmente experimentaba, dentro de los cuales se veía a sí mismo como un rico hacendado, en esta ocasión las imágenes eran extremadamente extrañas, pues veía figuras distorsionadas de lo que parecían seres humanos, las cuales conforme se le acercaban, se convertían en sombras fantasmagóricas, como de demonios que revoloteaban de un lado a otro, provocándole un sinfín de sobresaltos.
Cuando de manera infantil buscó protección en brazos de su bella esposa, al estirar sus manos se dio cuenta que se encontraba solo en la cama. Quiso abrir los ojos para confirmarlo, pero estos se negaban a abrirse mientras el campesino sentía una misteriosa debilidad que no le permitía despertar por completo. Solo sabía con certeza que sus manos, al buscar un cuerpo humano conocido, no tocaban más que la sencilla sábana sobre la cual estaba acostado. Al otro día se levantó todavía sintiéndose inquieto y confundido, tanto por los extraños sueños como por sentirse solo en mitad de la noche. No sabía si el hecho de no haber encontrado a su esposa a su lado había sido también parte de sus pesadillas, pero muy en el fondo de su corazón le indicaba que lo ocurrido la noche anterior había sido real. Aún así, trató de convencerse a sí mismo pensando que no había nada de qué preocuparse, ya que se explicó que lo más seguro era que Silvia sencillamente había salido al baño al momento en que la buscó en mitad de la noche, y más aún, al encontrar a la joven señora a su lado como todas las mañanas, pensó que simplemente había sido víctima de una pesadilla, producto del mal humor que últimamente lo acompañaba a todas horas. Se reconfortó a sí mismo con la anterior explicación, por lo que aliviado comenzó sus labores del día, casi contento de haber encontrado una respuesta coherente a lo que había sucedido la noche anterior y que no había sido producto de alguna maldición infernal, ya que como buen católico que era, le habían inculcado la idea de que el diablo rondaba entre los humanos para provocarles daño. Pero esa noche se daría cuenta de que no era precisamente el diablo el que habitaba su casa, era algo todavía más horrendo. Cuando se fueron a dormir, Pedro una vez más encontró la cama vacía. Su mente se negaba a comprender lo que ocurría. Sentía cómo las piernas de la señora estaban entrelazadas con las suyas, pero en la parte superior no estaba el torso y la cabeza que cualquiera esperaría encontrar en tales circunstancias. Intentó abrir los ojos, pero una fuerza superior a él se lo impedía. Por más que forcejeaba, no lograba despertar, hasta que ya no supo más de sí. Al otro día, cuando despertó, Silvia ya se encontraba de pie, preparando el frugal desayuno acostumbrado. Se veía normal, incluso más contenta que los pasados días, por lo que Pedro cada vez se sentía más confundido. Quiso interrogarla para saber si ella no había notado nada fuera de lo común la noche anterior, pero ella con una sonrisa le dijo que simplemente había tenido una pesadilla, debido a su preocupación por la deprimente situación económica por la que pasaban, pero que todo iba a cambiar, pues ella estaba segura que las cosas estaban a punto de mejorar. Pedro se pasó todo el día trabajando como de costumbre, pero su mente regresaba una y otra vez a los recuerdos de las noches anteriores, preguntándose si no estaría volviéndose loco. También pensaba en las enigmáticas palabras de su esposa y la seguridad con la que ésta las había pronunciado. Sabía que su esposa era muy optimista, pero esta vez había hablado como si supiera algo que al menos de momento no le quería comunicar a su marido. Como todos los hombres de esa época, inmediatamente pensó que su esposa andaba en malos pasos, por lo que decidió esa misma noche quedarse despierto a toda costa, hasta dar con la verdad, aunque jamás se hubiera imaginado cuál iba a ser la verdad con la que se iba a encontrar. Esa noche se comportó de la manera más normal que pudo, aun cuando presentía que lo que iba a encontrar no le iba a agradar. Pero sabía cómo solucionar el problema, ya que en la tarde se había dedicado a sacarle filo al machete que normalmente usaba en el trabajo de su parcela. Cuando se fueron a dormir, el campesino se acostó dándole la espalda a su esposa
e hizo todo lo posible por permanecer despierto, a pesar de que por momentos sentía como si algo lo forzara a cerrar los ojos. Aún así, pudo seguir en vela. Cuando escuchó las lejanas campanadas de la iglesia marcando la medianoche, sintió como Silvia se movía suavemente a sus espaldas y escuchó cómo se vestía. Le extrañó no escuchar pasos en el piso de su humilde vivienda, por lo que pensó que su esposa hacía el menor ruido posible para evitar despertarlo. Cuando oyó que la puerta se cerraba, todavía esperó unos segundos para darle algo de ventaja, pues pensaba seguirla machete en mano, dispuesto a defender su honor, ya que empezaba a confirmar lo que estaba ocurriendo. Cuando calculó que ya había pasado tiempo suficiente, se volteó sobre sus espaldas para levantarse rápidamente, pero la sangre se le heló en las venas al notar que sus pies rozaban las piernas de su mujer. Brincó de la cama buscando los cerillos para encender la vela con la que alumbraban su sencillo cuarto, cayéndose todos en el suelo. Cuando pudo recuperar uno, con manos temblorosas encendió el pedazo de cera y volteó a la cama solo para notar que no había ningún cuerpo humano en ella. Se acercó para revisar con mayor detenimiento y pudo ver que a los pies del catre sobresalía un bulto extraño. Haciendo acopio de todo su valor, levantó la cobija y se encontró cara a cara con las piernas de su mujer. Pedro no podía creer lo que sus ojos le revelaban. No había cuerpo, solo un par de piernas que inmediatamente adivinó como las de Silvia. No había sangre, por lo que no había ocurrido algún accidente, pero entonces, ¿cómo era posible que solo las extremidades inferiores de una persona se encontraran en medio de la cama? Se dio cuenta con terror que se había casado con una bruja. Sabía por los relatos de parientes y amigos que dichos seres son capaces de quitarse partes de su cuerpo para así poder salir a cometer sus fechorías, y que la única manera de nulificar su poder era quemar las partes desprendidas de su cuerpo. Comenzó a llorar desconsoladamente al darse cuenta de la realidad. Silvia, la mujer que lo había acompañado durante los últimos 8 años de su vida, la que había conquistado a pesar de la enorme competencia de vecinos y amigos, debido a su encantadora belleza y buen humor, era un ser diabólico. Mientras las lágrimas escurrían por su cara, se dio cuenta con desolación que solo había una cosa por hacer: terminar con ese ser infernal. Sin que el horror abandonara su corazón, encendió con la vela el fogón donde calentaban sus alimentos y, tomando con repulsión las extremidades encontradas, las envolvió con la misma cobija para arrojarlas directamente en el fuego, viendo cómo salía un humo perverso y se desprendía un hedor nauseabundo. No pudo aguantar más y cayó desmayado en el suelo. Cuando la luz de la mañana despertó al campesino, este trató de recordar cómo había llegado al suelo. Cuando los recuerdos golpearon su cerebro, se levantó rápidamente, reviviendo en su mente todo el horror sufrido la noche pasada. Miró hacia la puerta para ver si algo más había sucedido, y en eso escuchó la dulce voz de Silvia detrás de su espalda. ¿Por qué me has hecho esto? Pedro casi brincó al escuchar la dulce voz de su esposa, y aunque le repugnaba la idea de voltear a verla, lo hizo. Y se encontró una Silvia quien, con lágrimas en los ojos, se hallaba acostada en el catre, tapando la parte donde anteriormente tenía sus piernas con una sábana. Contestó asustadamente: ¿Y tú? ¿Por qué nunca me dijiste que eras una bruja? Ella le contestó tristemente: me hubieras querido por igual si lo hubieras sabido. Él no supo qué contestar, por lo que ella prosiguió: siempre he estado contigo como lo haría cualquier mujer que ama a su marido, y ahora tú me has hecho daño.
un daño irreparable. Mientras Pedro iba recuperando el valor, comenzó a interrogarla. Siempre me han dicho que las brujas son malas y que se deben destruir. Jamás me imaginé que tú serías una de ellas. ¿Naciste como una bruja o eres víctima de una maldición? Silvia, sin dejar de llorar, comenzó su explicación. Vengo de una estirpe de brujas que han heredado su poder desde hace muchas generaciones. Desde pequeña supe que había algo diferente conmigo y cuando tenía 10 años, mi abuela y mi madre, que también son brujas, me explicaron mi condición. Me dijeron que dentro de mí había un poder como el que ningún ser humano ha soñado siquiera con tener. Me platicaron que es algo que traemos en la sangre, por lo que desde que nací soy bruja, por lo que me enseñaron a controlar dicho poder, pero como yo nunca quise hacerle daño a nadie, me alejé de ellas para siempre, pues quería vivir una vida normal. Pedro quiso saber más. ¿Nunca le ha chupado la sangre a alguna persona? Ella dijo lacónicamente, jamás. He preferido acostumbrarme a alimentarme como la gente normal, a pesar de las ansias que he tenido de dejar salir mi propia naturaleza en contra de la cual me he rebelado toda mi vida. Su marido trató de justificarse diciendo, pues a mí siempre me han dicho que las brujas son malas y hay que acabar con ellas. Ella solo exclamó, ¿alguna vez te he lastimado? Pedro bajó la mirada avergonzado, pero entonces volvió al ataque. Pero si dices que siempre has estado en contra de ser bruja, ¿por qué ahora cambiaste de opinión? Silvia se limpió los llorosos ojos con un raído pañuelo y explicó, todo lo hice por ti. Su marido casi brincó de la impresión y gritó, ¿por mí? ¿Acaso has ido a matar gente solo por mí? Ella lentamente prosiguió, no, ya te dije que yo jamás lastimaría a nadie. Lo que pasa es que uno de los poderes que tenemos las brujas es recorrer grandes distancias que a cualquier ser humano normal le tomarían días, pero que nosotras los podemos hacer en minutos. Conozco un cerro muy alejado de aquí en cuyo interior hay oro, pues me he dado cuenta que eso es muy importante para ti, la riqueza. Para excepción de Silvia, en cuanto escuchó la palabra oro, Pedro puso más atención y de forma precipitada preguntó, ¿y lo encontraste? Ella solo contestó, mira debajo de la cama. El campesino inmediatamente se arrodilló bajo el catre y extrajo un saco de lona negro. Lo jaló con gran dificultad, pues pesaba demasiado, y cuando lo tuvo frente a él, lo abrió desesperadamente para meter la mano y sacar el contenido. Los ojos se le iluminaron al contemplar los grandes pedazos de oro del tamaño de la palma de su mano. Reflejaban tanto la luz del sol, provocando que brillaran de tal manera que incluso lo cegaban al seguir admirando el valioso metal. Casi no escuchó cuando a su esposa, cuando ésta dijo suavemente, y ahora lo has echado todo a perder. Pedro salió de su pobre vivienda para tratar de aclarar sus ideas. Le emocionaba saber que ahora era rico, pero le asustaba la manera como había conseguido su tesoro. Aparte de que no sabía a qué se refería Silvia cuando le dijo que las cosas habían salido mal. Pensó que tal vez el oro se desvanecería en el aire, por lo que entró rápidamente y volvió a abrir el saco, confirmando que su riqueza seguía ahí, y cuando volteó para obtener más información de su esposa, vio que ésta respiraba con dificultad y que estaba prácticamente bañada en sudor. El líquido era tan abundante que el catre a todo a su alrededor se encontraba empapado de él. Cuando volteó a ver su cara, Silvia lo miró tristemente y solo musitó, «Te quiero», mientras que su respiración se iba deteniendo lentamente hasta que cerró los ojos y se quedó inmóvil. El ahora viudo no sabía si sentirse culpable de lo que le había hecho a Silvia o sentirse aliviado de haber acabado con una bruja. Después de todo, ellas son malas, ¿o no?
Incluso racionalizaba el hecho pensando que le había hecho un favor a la gente al acabar con un ser maligno. Y lo más excitante de todo, ahora ya tenía la riqueza que siempre había estado buscando. Decidió lo que tenía que hacer, así que simplemente tomó el pesado saco y sin cargar siquiera con su ropa, salió de su casa. Una vez fuera, tomó 2 montones de hierba seca para encenderlos y los arrojó sobre el techo de su antigua morada. Inmediatamente ardió con las pocas pertenencias dentro y, lo más importante, con el cuerpo de su fallecida esposa. Vio quemarse la estructura por algunos segundos para después colgarse dificultosamente el saco en sus hombros y echarse a caminar por la vereda que iba rumbo hacia la ciudad de Guadalajara. Mientras caminaba, iba haciendo planes para el tesoro recién adquirido. Llegó un momento en que el dolor de haber perdido a Silvia le pareció algo muy lejano, como si formara parte de una vida pasada de la cual no quería acordarse jamás, por lo que desechó dichos pensamientos y siguió planeando su nueva existencia. Caminaba alegremente pensando en los hijos que iba a tener con su nueva esposa, la cual debía ser una joven de buena familia, alguien digna para un potentado como él que estaba destinado a ser. Se sentía tan poderoso mentalmente que hasta el cuerpo era más fuerte, ya que el saco que contenía su fortuna ahora le pesaba menos. Pensó en los nombres de sus futuros 4 hijos que pensaba tener, los cuales no sufrirían la pobreza que le había acompañado durante toda su vida, mientras notaba que el saco le pesaba menos. Contaba las cabezas de ganado que iba a comprar con su oro. Tendrían que ser de la mejor calidad, pues pensaba poseer un rancho donde se pasaría el tiempo contemplando sus fastuosas posesiones, mientras el saco le pesaba menos. Pensaba en el fino caballo con el que se pasaría por las calles de Guadalajara, saludando a sus nuevos vecinos, quienes al verlo pasar incluso se quitarían el sombrero, en señal de respeto para saludarlo, mientras él, de manera magnánima, les arrojaría dinero a los desarrapados niños, quienes se pelearían entre ellos para ganar las monedas arrojadas, mientras el saco le pesaba menos. De repente pensó que no era normal el cambio de peso de su carga, por lo que sintió como una atormentante angustia le iba naciendo en su corazón. No quería mirar adentro, pero sabía que tenía que hacerlo, por lo que se alejó del camino y dejó caer el ahora ligero saco bajo la sombra de un árbol. Se hincó lentamente frente a él mientras un sudor frío comenzaba a bajarle por su espalda, empapándole la vieja camisa que usaba, y desató la cuerda que aprisionaba el saco. Mientras respiraba violentamente, presa del pánico, buscó en el interior para sacar el contenido esperando ver el oro que había contemplado anteriormente. Lo único que sus manos encontraron fueron unos huesos quemados. El trailero y la niña descarnada de la carretera. Las carreteras y cementerios son los lugares con más alto impacto de avistamientos paranormales, y este caso que quiero contarles hizo que abandonara mi carrera de más de 20 años como conductor de trailers. Soy originario de Monterrey. Esa tarde, la verdad, venía cansado de un viaje que estuvo pesado en Nuevo Laredo. Esto me pasó justo en el tramo de la sierra llamada Mamolique. Venía como cualquier día de mi duro trabajo sobre la carretera federal. En eso comenzó a tronar el cielo, que anunciaba una tormenta misma que segundos después se dejó caer. Lo que hice fue frenar el tráiler en la subida de Mamolique y bajé de mi unidad para revisar la presión de las llantas, ya que me faltaba tan poquito para llegar a casa que no quería un accidente. Como no se quitaba el agua, me tapé con una frazada o cobija de bebé que traía en el tráiler y usaba para calentar mis piernas, y esta se mojó.
así que mis niveles de presión de aire estaban perfectos y subí a toda prisa para resguardarme y seguir mi camino. Como no había otro lugar para colgar la cobija, así que opté por ponerla a escurrir en el asiento del copiloto. Esta quedó como una especie de casita. No le di más importancia y continué manejando hacia mi destino. Justo ahí a la mitad de este impresionante tramo, se soltó un aireazo y en él escuché la risa como de una niña. Me asomé por los espejos y no vi nada. Posiblemente fue sugestión, pero se soltó un fuerte viento que no me dejaba ver hacia enfrente. Era raro, porque a esas horas de la noche y en pleno verano no era común que eso pasara. Mi trailer era uno súper viejo, modelo 89, el cual tenía los asientos altos y este brincaba mucho y curiosamente en cada brinco se escuchaba que alguien le hacía como que se quejaba del azotón y brinquerío del viejo camión. «Estaré soñando», exclamé, pues cada vez que eso se escuchaba más cerca y real, dejé de pensar en tonterías y me concentré en manejar. Allí miré varias cruces sobre la carretera. Algunas eran de personas atropelladas, otras de autobuses que perdieron el control y algunas familias que se estrellaron por alguna causa. Estaba metido en eso que escuché las risas de esa niña nuevamente. Conforme iba manejando, de reojo volteé y miré como unos piececitos descalzos se columpiaban abajo entre el asiento del copiloto y la frazada mojada. Casi me estrello de la impresión, pero no era un sueño. Allí abajo estaba una niña, la cual traía al parecer un vestido muy viejo y lodo en sus pies. Ella se reía de una manera tan tétrica que dentro de mí no sabía qué hacer. Si frenar y bajarla, buscar a su familia y preguntarle cómo se subió y qué hacía allí. Creo que era lo más lógico y coherente. La verdad no me atrevía a nada porque el viejo me traicionó y supuse mil cosas. Hasta imaginé que era el gancho para que algún comando me parara y me robara el tráiler. Pensé que esa niña tendría de 4 a 5 años de edad, porque no alcanzaba con sus pies el piso del camión. Por el contrario, cada que intentaba tocar el piso, al ver que sus pies eran cortos, ella se carcajeaba de una manera tan perturbadora que posiblemente podrías perder el control de la unidad y matarte. Dentro de mí no sabía qué hacer. Algo me decía que esa niña o aparición no era humana o de este mundo. Traté de controlarme para no apagar el camión y se me ocurrió llegar a una estación de gas o por lo menos un restaurante de la carretera y salir a pedir ayuda. Perdí la noción del tiempo y de reojo miré que eran las 3 en punto de la madrugada. No entendí cómo y dónde perdí tanto tiempo. Esperaba que fuera solo una alucinación, un efecto del bulto del asiento y la manta mojada que se asemejaba a la silueta de una niña, pero no. De nuevo esos piececitos se columpiaban y a la vez volvía a soltar su risa burlona. Y de nueva cuenta, una extraña sensación invadía mis sentidos. La lluvia recia a más y más y me armé de valor para enfrentar a esa manifestación. Pero manejaba o me ponía a investigar. Y si esa cosa fuera un ser de bajo astral con la dificultad y sin claridad en carretera, ya me hubiera volteado. Mis pies y manos no reaccionaban. No podía meter las velocidades y tampoco acelerar. Dejé que por la inercia del tráiler siguiera el pasito, o hasta donde Dios quisiera.
Me abracé prácticamente del volante y comenzó a rezar lo que poco sabía. De hecho, de nada me acordaba. Volteaba y allí de nuevo bajo la manta seguía esa manifestación. Cuando pasaba por tramos oscuros, la vida se me iba porque sentía las manitas de esa niña que me tocaban la espalda, como para que la mirara. Y creo yo, ella era la causante de que muchos compañeros expertos en el volante se estrellaran sin explicación lógica. Dios mío, por favor permíteme regresar con bien y terminar sano y salvo. Mis hijos están pequeños y me extrañan. Por favor, sé que no he sido un ejemplo a seguir, pero la verdad, hago mi mayor esfuerzo. Todo esto exclamé dentro de mí, porque sabía que en cualquier momento esa niña o lo que fuera me jalaría el volante y sin fuerzas para frenar me estrellaría sin remedio. Dios es grande y 1 kilómetro de visé un restaurante de traileros y como pude o con mi último aliento traté de llegar a él. En eso miré cómo la niña por dentro de la manta giró su cabeza hacia mí y comenzó a patalear como cuando un niño está furioso. La verdad no recuerdo cómo frené el tráiler o dejé que se fuera, porque este seguía aún en movimiento cuando como pude me bajé y corrí al interior del lugar implorando ayuda. Si ha llegado hasta este punto, agradecería que le diera fuerte el botón de suscripción y active la campanita de notificaciones. En la puerta del tráiler cerré y miré la silueta de esta manifestación descarnada de la carretera que sin duda estaba esperando por mí. Entré sin aliento, agitado y casi desmayado sin poder emitir palabra alguna. Los compañeros traileros me auxiliaron pensando que me habían asaltado o que estaba herido. Me revisaron y no tenía lesiones o daño alguno. Me dieron un café. Las señoras que allí atendían y al estar más relajado me preguntaron que si estaba todo bien. Reaccioné un poquito y les dije que algo se me trepó al tráiler y esa cosa estaba allí sentada en el asiento del copiloto. Era como una niña porque traía los pies llenos de lodo a causa de la lluvia. También no paraba de reír y de columpiar los pies. No supe cómo ni dónde se subió y cómo rayos se metió abajo de la cobija. Allí me explicaron algo que ya sabía, que muchos traileros o camioneros de autobús colocan cobijas enrolladas, maletas o mochilas en el asiento de enfrente. Esto para que no se suban los muertos descarnados de las carreteras, o el famoso espíritu de la vieja, que es la que si te duermes te despierta antes de que te estrelles. Esta última no es mala. Donde estaba tuvo el valor de asomarse para ver si aún seguía esa manifestación. No supe cuántos cafés me tomé y al reaccionar miré que eran casi las 10 de la mañana. Así que me encomendé a Dios. Me armé de valor y me salí para asomarme por el camión, para ver si ya había pasado todo y podía marcharme de allí. Le pedí de favor a la encargada del restaurante que me acompañara y accedió. Así que los dos fuimos con curiosidad al tráiler y este estaba cerrado sin novedad. Me subí por la parte de afuera y me asomé por el cristal. Miré todo vacío y traté de bajar para abrir e ingresar, pero en ese momento se abrió la puerta con una fuerza descomunal que me agarró y me tiró a unos 10 metros de distancia. Era imposible que pasara eso. La chica del restaurante no lo podía creer. Como pude me volví a acercar y fue allí que salió mi maleta y ropa volando por los aires. Recogí lo que pude y corrimos de regreso al restaurante. Allí pedí un taxi. Le marqué a mi patrón. Le indiqué que viniera a recoger su camión, pero que no viniera solo. Que alguien más lo acompañara y de preferencia trajeran agua bendita. Ya no lo esperé. De allí me largué y de paso dejé mi trabajo de años como trailero. La verdad había visto de todo, pero no tan explícito y fuerte como este caso que cambió mi forma de pensar las cosas y despertó todos mis miedos. Ahora trabajo en un almacén.
La verdad sí extraño mi trabajo en los trailers, pero al recordar a esa niña muerta descarnada, olvido todo y sé que por ella cambié de aires. Tiempo después me encontré un compañero trailero y se le hizo raro que abandoné mi trabajo como chofer. Al contarle a detalle todo esto, no se sorprendió. Por el contrario, allí afirmó que era verdad todo lo que se decía de aquel fatal accidente, donde una familia se destrozó en carretera y de los 4 ocupantes no encontraron al momento el cuerpo de una niña de 6 años. Días después apareció su cadáver y resultó que ella salió disparada del auto y quedó sobre los árboles. Sufrió mucho, pues se fue desangrando hasta que la muerte le llegó. Fue allí que su alma se volvió magra y llena de rencor, y desde esa vez se aparece en ese tramo de carretera, y si bien te va, solo será el susto como a muchos, pero hay rumores de que te mueve el volante, te pisa el acelerador, te bota los frenos provocando muerte a su paso, y dicen que varios pierden la razón a este fenómeno inexplicable de la famosa niña descarnada de la carretera de Monterrey. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales del señor Juan Antonio Márquez. La mujer de la ventana, escrito por Chi. Yo entré a trabajar de enfermera, cuidando a una ancianita de nombre Marta. Sus hijos me dijeron que me tendría que quedar con ella 24 horas. Como la paga era muy buena y necesitaba el dinero, acepté. Jamás imaginé lo que después pasaría. Pasaron los días y al poco tiempo me fui acostumbrando. Aunque la señora Marta casi no hablaba y lo poco que decía para mí eran puros desvaríos, me gustó cuidarla, ya que se me hacía fácil porque ella dormía casi todo el día. Así que aprovechaba para pasear por la casa y curiosear por cada cuarto, mirando las fotos de la familia. Enfrente había otra casa que, según tenía entendido, era la de la familia, pero estaba abandonada y bien cerrada, como si no quisieran que alguien entrara ni saliera. Después de un tiempo, una noche, mientras le daba de cenar, me pareció ver una mujer en la ventana del segundo piso de la otra casa. Al principio pensé que me la estaba imaginando, y lo más extraño de todo era que se parecía a la señora Marta cuando era joven. Me di cuenta porque yo ya había visto una foto de ella. Me empecé a acercar al balcón para verla bien, pero en ese momento cayó un cuadro de la pared que me distrajo, y cuando regresé la mirada, ella ya no estaba. Entonces la señora Marta empezó a hablar y dijo: "Lo siento, Sofía, ya déjame en paz". Yo me acerqué a ella y le pregunté quién era Sofía, pero entró en crisis. Después de un tiempo, una noche, mientras le daba de cenar, me pareció ver a una mujer en la ventana del segundo piso de la otra casa. Al principio pensé que me la estaba imaginando, y lo más extraño de todo era que se parecía a la señora Marta cuando era joven. Me di cuenta porque yo ya había visto una foto de ella. Me empecé a acercar al balcón para verla bien, pero en ese momento cayó un cuadro de la pared que me distrajo, y cuando regresé la mirada, ella ya no estaba. Entonces la señora Marta empezó a hablar y dijo: "Lo siento, Sofía, ya déjame en paz". Yo me acerqué a ella y le pregunté quién era Sofía, pero entró en crisis y tuve que llamar a sus hijos. Después que la checó el doctor, nos dijo que la señora Marta tenía rasguños en su espalda. Pensaron que fui yo, pero yo les aseguré que no le hice nada. Estaban a punto de despedirme, pero la señora intervino diciendo que no fui yo, que fue Sofía. Sus hijos voltearon a la otra casa y le dijeron a su mamá que ya dejara de decir esas cosas. Antes de irse me dijeron que la vigilara bien y no le hiciera caso a lo que decía, que ya está grande y no sabe lo que dice.
Yo les conté que había visto una mujer en la otra casa. Ellos se pusieron pálidos y dijeron que eso era imposible, que ahí no vivía nadie y que no le metiera ideas a su mamá. Después de unos días todo volvió a la normalidad. Preferiría ya no mirar hacia la otra casa, porque cada que le daba de cenar a la señora Marta, sentía la mirada de la mujer de la ventana. Una noche, mientras dormía, escuché un grito que venía de la habitación de la señora. Me levanté a investigar, pero ella no estaba. Era imposible que ella se levantara de su cama si no podía caminar. Estaba a punto de llamar a la policía cuando escuché un grito que venía de la otra casa. Volteé y ahí estaba la mujer en la ventana sonriendo. Entonces vi que la señora Marta estaba al lado de ella. Corrí a ayudarla como pude. Me las ingenié para entrar. Estando adentro se sentía un ambiente pesado. Todos los muebles estaban tirados y llenos de polvo. Al pie de las escaleras había sangre seca y lo que parecía cinta amarilla, como la que ponen los policías en una escena del crimen. Escuché el llanto de la señora en el segundo piso. Yo fui subiendo con miedo y la encontré ahí cerca de la ventana tirada. Traté de sacarla pero no quiso. Ella solo decía: Sofía no me dejará salir. Ella quiere vengarse. Cuando volví a insistir, la mujer apareció y me gritó: ella no se irá. Me aventó hacia la ventana y caí. Antes de perder la conciencia, escuché a la señora Marta gritar. Cuando desperté iba en una camilla. Había policías y paramédicos preguntándome qué pasó y dónde estaba la señora Marta. Yo no podía responder. Antes de subirme a la ambulancia, volteé a la ventana y ahí estaba la mujer de la ventana con una sonrisa. Entonces volví a perder el conocimiento. Cuando desperté me tenían esposada a la cama. Me acusaron de la desaparición de la señora Marta. Por más que le conté lo que pasó, no me quisieron creer, excepto la hija de la señora, que tiempo después me fue a visitar a la cárcel. Me contó que hace muchos años su mamá tenía una hermana gemela llamada Sofía. Ambas se enamoraron del mismo hombre, pero el día que su madre se iba a casar, ocurrió una tragedia. Sofía cayó de las escaleras, perdiendo la vida. Sospecharon de la señora Marta, pero no hubo pruebas. Incluso se cree que la que realmente murió fue Marta y no Sofía, y que ella ocupó su lugar, casándose con su padre. La casa quedó abandonada, ya que muchos decían que la veían en la ventana, pero que claro, nadie cree todo eso. Después de contarme todo eso, ella se fue y no la volví a ver. Jamás encontraron a su mamá, pero gente que ha pasado por esa casa escucha el grito de una mujer diciendo: perdóname, ya déjame en paz, ayúdenme por favor. Y en la ventana ven a una mujer con una sonrisa. Muchos han intentado entrar, pero terminan cayendo de la misma ventana de la que yo caí. No sé si es cierto o es mentira, pero yo viví todo eso y aún no me saco la mirada de esa mujer. Sueño con ella todas las noches. Tenemos un relato más, pero antes quisiera pedirte que por favor te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Estuve viviendo por 3 años en el pueblo donde nació mi mamá. Mi papá quiso cambiar de ambiente y por esa razón dejamos Cuernavaca, Morelos, por unos años. Llegamos a rentar una casa. Al lado teníamos de vecino a una señora que tenía 3 hijos. La niña era de mi edad. Yo andaba entre los 11 y 13 años. Un día comenzamos a contar historias de terror. Hay una hilera de piedras de río y la niña se quedó jugando un rato con las piedras. Encontró una piedra en forma de muñeco. Esto le llamó la atención. Tomó la piedra, llegó a casa de su abuela y dejó los alimentos.
Después se puso a jugar un rato con la piedra en la huerta de su abuela. Luego retomó su camino a casa y no soltó ya la piedra. Conforme pasaron los días, sus hermanas que dormían en la misma habitación se dieron cuenta que la niña se levantaba de la cama y comenzaba a jugar con la piedra todas las noches. Sus papás se dieron cuenta y la comenzaron a vigilar. Su conducta cambió. Se despertaba tarde porque en las noches se iba a jugar con la piedra. Y así estuvo por unos días. Durante el día, ella no se despegaba de la piedra. Estaba todo el tiempo con ella. Hasta que una noche se puso a llorar y fue donde alertó a la familia porque estaba jugando con la piedra y sus papás le dijeron que se fuera a dormir, que dejara de jugar, pues ya era muy tarde. Ella respondió que no podía porque esa piedra le hablaba en la noche, que jugara con ella. La niña se despertaba a jugar, pero ella ya no quería jugar con esa piedra. La familia, pensando que era cosa de niños, le preguntaron dónde la había encontrado. Fue en ese entonces que ella les contó lo que pasó. Los papás le quitaron la piedra, la mandaron a dormir y le dijeron que no tuviera miedo, que no le iba a pasar nada. Al otro día notaron a la chica nerviosa. Le preguntaron si se sentía bien, a lo que ésta respondió que sí. Sus papás pensaron que solo estaba asustada y así pasó todo el día. Pero al llegar la noche, se dieron cuenta de que la niña no estaba en la cama y su familia comenzó a buscarla en la casa. Salieron al patio. Resulta que el papá y sus hijos habían decidido enterrar esa piedra en el patio, cosa que no le habían dicho a la niña porque la habían enterrado la noche anterior. Pero para su sorpresa, la niña con desesperación estaba escarbando el suelo con sus manos, tratando de sacar la piedra. Sus familiares la retiraron y trataron de calmarla. Así estuvieron durante la noche. Al amanecer, la llevaron a la iglesia. Hablaron con el sacerdote. Al parecer le hicieron un exorcismo. Le mostraron el muñeco en forma de piedra al sacerdote y llegaron a la conclusión de que tal vez era un ídolo que tenía alguna maldición, o que tal vez algún brujo había utilizado ese muñeco de piedra para algún trabajo. Estuvieron llevando a la niña un tiempo a la iglesia, donde hacían oración para que se liberara del mal, y poco a poco volvió a la normalidad. Bueno, realmente de la piedra no se supo nada más, quizás para evitar otra situación así. Yo no creía esta historia, pero la creí cuando la prima de la niña me contó todo lo que pasó, incluso que hasta esta estuvo a punto de volverse loca. Una vez la vi en el catecismo y la verdad, tiene la mirada de una persona distraída y temerosa, tal vez por lo que pasó. Mi esposo y yo acostumbrábamos a juntarnos con otro matrimonio, amigos nuestros y vecinos. Nosotros teníamos 4 hijas y ellos 3. Algunos eran ya adolescentes. Un buen día estábamos conviviendo en mi casa y se nos ocurrió ir al Valle de los Fantasmas, lugar que queda a 1 hora de nuestro domicilio. Esto es en San Luis Potosí. Este Valle de los Fantasmas es conocido así por las enormes rocas blancas que se encuentran ahí. Es un lugar solo, orillas de carretera, y la gente gusta ir a acampar de repente. Es hermoso. Bueno, a mí me gusta mucho estar en la naturaleza. Pues nos fuimos y llegamos ahí. Entre todos armamos casas de campaña y juntamos mucha leña para la fogata. Prendidos aparte,
otra pequeña fogata para ahuyentar a los animales de las orillas de las casas de campaña. La estuvimos pasando muy bien, con risas, contando historias y hasta bailando en un rato. Decidimos a eso de las 3 de la mañana ir a descansar. Pusimos más leña en la fogata para que alumbrara y calentara un rato más. Pero de pronto se comenzó a escuchar unos cuchicheos y risas que no eran de nosotros mismos. Aún así, nos preguntamos a gritos desde cada casa de campaña quién cuchicheaba tanto. Pero no éramos ninguno de nosotros. Con miedo, salimos los adultos a investigar y los cuchicheos cesaron por un momento, pero al meternos a las casas de campaña comenzaron de nuevo, pero con más intensidad y risa. Decidimos irnos, echando todo en bolas a las camionetas, y arrancamos. Unas carcajadas y silbidos muy fuertes y agudos se escucharon. Llevábamos ya media hora de trayecto cuando reparé que nos seguía por la orilla de la carretera un tipo de fogata. Más de repente chocamos con una vaca que estaba a media carretera. El animal lloró muy feo, pobre vaquita. Y a nuestros amigos, por frenar tan de repente, se les pinchó una llanta. Tuvimos que bajar a reparar el daño y esa cosa de fuego comenzó a bailar y a chiflar. Nos arrancamos de nuevo, pero comenzamos a rezar con verdadero miedo, pero con fe, que esa cosa nos dejara en paz. Y así fue. Llegamos a San Luis capital y afuera de nuestra casa checamos las camionetas y ya mantenían tremendos rayones y golpes sumidos. Nuestros hijos espantados, pero gracias a Dios todos completitos. Nos hemos regresado desde ese entonces al valle, hace 10 años de esto. Ahora nuestros hijos, algunos ya casados, quieren regresar. Yo no regreso por nada. Ellos tienen curiosidad de saber qué era eso que nos espantó. Nuestros amigos quieren regresar ya con sus hijos también grandes. Como dije, yo no vuelvo ni por dinero. Muchas gracias por escucharme. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hace mucho, pero mucho tiempo, tuve una novia que vivía por Ermita y yo vivía por Los Reyes, La Paz, hasta la estación La Paz, línea A. Bueno, generalmente después de pasar a dejar a mi novia a su casa, me quedaba hasta las 10 p.m. Pero un día, estaba tan buena la plática que me dieron las 11. Y ahí voy en friega a casa de mi hermana, donde yo vivía total, que de mi hermanita La Paz alcancé el último tren férreo de esa noche. Y todas las combis salían directo a Iztapaluca y Chalco. Ninguna intermedia. La colonia a que me refiero es el cerro donde se encuentra enfrente de la desviación a la entrada del paradero Metro La Paz, viniendo de Iztapaluca. Pues ni modo, era la 1 de la mañana y ninguna combi me quiso dejar en los arcos de piedra y decidí caminar. Estoy hablando de hace 22 años aproximadamente. Estaba totalmente sola esa entrada. Era una curva larguísima y el riesgo pues de que me atracaran, pero no tenía otra opción. Tenía que llegar e iba con paso apresurado, y donde terminaba la curva iniciaba el tramo recto como a 300 metros de donde yo venía. Vi a una niña de aproximadamente 5 años, solita, agarrándose de la pared de los talleres. Me sorprendió y lo primero que pensé, la voy a llevar conmigo a casa de mi hermana para mañana buscar a sus familiares. Y la verdad no es broma. No andaba cruzado, pero apenas estaba acercándome y esa niña empezó a crecer en tamaño y forma cronológica. La verdad fue más el miedo de regresarme al paradero o cruzarme la avenida, porque ya no había nadie, estaba solo.
y recordé que los espíritus se alimentan del terror y de la falta de fe. Así que me dije, si corro o me cruzo, va a corretear y voy a entrar en pánico. Dije, en el nombre de Dios, se sigue caminando hacia ese ente y rezaba. Dije, en el nombre de Dios, y seguí caminando hacia ese ente y rezaba. Y decía, la sangre de Cristo tiene poder. Dios, no me dejes. Y cuanto más podía pedir, llegó el punto que nos cruzamos y la traté de ignorar. Y solo la vi de reojo. Era un cuerpo cadavérico, con la piel cayéndose a pedazos. Desde muy niña percibo cosas paranormales y tengo experiencias propias comunes e increíbles otras. Le cuento la más increíble y juro que es real. Bueno, en aquel tiempo yo andaba con un vasco y su ex era Wicca. Pasaron cosas personales que atañen a nosotros tres, que no vienen al caso, pero propiciaron lo que narraré. Una noche, luego de despedirme de Josefa, en cuanto me dispuse a dormir y toqué la cama, me dio una parálisis de sueño. Veía sobre mí 3 pares de manos con túnicas a mi derecha y 3 pares a mi izquierda. Las veía de reojo, pues nada podía mover, ni los ojos que me quedaron viendo al techo. Luego escuché una carcajada que hizo que me congelara la espina dorsal a mi izquierda, y una fuerza quería sacar mi alma del cuerpo. Olor a podrido. Así luché por no salir. Rezaba, y mis rezos los repetía la voz con blasfemia y esa carcajada de maldad en estado puro que helaba la sangre. Así estaba luchando porque no me sacaran, horas y horas, y llega el momento en que ya no podía más. El cansancio no tardaría en hacerme ceder. Aquí viene lo extraordinario, al menos para mí. Sucedió que expresé algo que no es de mi acervo, personalidad. Ignoro de dónde salió, pero sé que de mi intelecto no. Ya habría expresado algo como, ayúdame Dios mío, pues en el último momento de oportunidad y con mi última fuerza pensé y sentí la frase, Dios, el Creador, si es tu divina voluntad que este hijo de Satanás se salga con la suya, hágase, pero solo si es tu voluntad. Si es la de él, no lo permitas. Mándalo a su suerte. Tal cual la dije, y todo acabó así en un instante a otro. No más parálisis, pares de manos con túnicas negras, risas, burlas, carcajadas, pestilencia, intento por sacarme. Nada. La normalidad de un segundo a otro. Me levanté por miedo a que pasara de nuevo y tenía la boca y garganta seca, una sed espantosa, y fui a tomar agua. Regresé a mi cuarto y eran las 6 a.m. Todo duró 7 horas. Luego a los minutos llega mi hermana casada con un hijo que vivían en un cuarto del patio de la casa y me dice tras la puerta, ¿estás bien? A lo que le dije, ¿por qué? Y ella me respondió, el niño dice que hace horas veía que el cuarto de su tía se incendiaba. Quiso avisarnos, pero una fuerza no lo dejaba. Y apenas hace minutos nos dijo que su tía se quemaba y vine a ver qué pasa. Bueno, ante esto saquen sus conclusiones de qué fue eso. Yo a ciencia cierta no lo sé. Amantes de cuentos de terror, tenemos un relato más. Si ha llegado hasta este punto, agradecería que le diera fuerte el botón de suscripción y active la campanita de notificaciones. Mi nombre es David y voy a contar esta historia. Cuando era joven, nunca me gustaron las mascotas,
Un día me dirigía en carro para el trabajo y sin darme cuenta atropellé un perro. Paré, pues no soy tan malo. Lo recogí y lo llevé a un hospital canino. No fue tan grave, pensé. Como nadie lo recogió, entonces me hice cargo. Pasaron los días y él cada vez estaba más cercano a mí. Me di cuenta que estaba sordo. No sé si era sordo o fue por el accidente. Pero bueno, se ganó mi cariño y respeto. Fue como un hijo para mí. Pasamos juntos casi todo el tiempo, excepto las horas de trabajo. Realmente amo a ese perro. Un día fue muy feliz. Cumplí años y me llenaron de regalos. Hubo un regalo en particular que llamó mi atención. Una escultura en piedra en forma de talismán que me gustó mucho. Días después, una noche, pasada la medianoche, mi perro ladraba y gruñía, y sin mentir mis ventanas se opacaron de un frío que nunca había sentido. Sentí pasos, luego un rasguño por la pared. Mi perro rabioso se puso al acecho. Algo miraba, algo nos amenazaba, y yo no veía nada. Así que lo agarré de su collar y nos encerramos en un cuarto. Él se sentó en la puerta y no se movía. Cada vez que se sentía algo, él gruñía. Y así amaneció. Todo estaba de cabeza en mi cocina, mis muebles con arañazos. Llamé a amigos y nadie quiso ir a mi casa. No tenía para dónde ir. Decidí quedarme una noche más. Me armé de valor. Me encerré con mi perro, que no paraba de dar vueltas alrededor de mí, y no podía dormir. Pasaron las 12, nada pasó. Como a las 3 de la madrugada la luz falló. Estaba totalmente en penumbras. Mi perro empezó a gruñir. Sentí pasos y risas de niños. Mis muebles eran arrastrados. Sentí 3 golpes. Después los vidrios de la cocina estallaron de tal forma que parecía que un animal rabioso entraba a la casa. Mi perro quedó en silencio. Temblaba, yo lloré. Empujé la cama con todas mis fuerzas contra la pared. Sentí pasos acercándose. Di vuelta a la perilla, sintiendo que iba a morir. Abrí la ventana, lancé a mi perro y yo salté enseguida. Llegué al carro, se encendieron las luces de la casa y de repente vi un hombre en la ventana. El carro no quiso prender, se apagó todo. Salí corriendo y grité por ayuda, pero nadie respondió. Corrí más por donde pasábamos y se apagaban las luces, hasta que caí. Ya no podía correr más. Perdóname, amigo, no puedo más, dije. Mi perro como un ángel me jaló y yo observé el amor en sus ojos. Me llené de fuerza y corrí. Vi una casa a lo lejos, pero algo nos acechaba cada vez más cerca. Seguí corriendo con todas mis fuerzas cuando vi a mi perro peleando en las sombras con algo más grande que él. Lloré, traté de devolverme. Sentí una voz que dijo, corre. Llegué a la casa y pedí ayuda, y como un milagro abrieron las puertas. ¡Ayuda! ¡Ayuda!, grité. Salí a buscar a mi perro, pero nunca lo encontré. Su collar yacía al lado del talismán partido por la mitad. No sé si fue un ángel que estuvo conmigo, pero para mí fue mi guardián. Gracias por ver este video. Deja tu like y un poderoso comentario. Comparte con un amigo para ayudarnos a crecer. Feliz noche, amantes de cuentos de terror.